Bueno, bienvenido al segundo podcast de Código Masculino. En este podcast te quiero hablar sobre la espiritualidad, las creencias que te limitan y que nos limitan para conectar con la divinidad, con la espiritualidad, con el universo, con las energías y hacer que todo esto de las energías y todo este mundo invisible se convierta a nuestro favor y nos ayude a progresar en nuestra vida, a cambiar nuestros resultados, a encontrar más paz en el proceso, porque para mí es una de las cosas más importantes a la hora de emprender o de hacer cualquier actividad, ya que si no encuentras paz, ¿de qué sirve todos esos éxitos si al final tú no estás presente, no estás conectado con nada mucho más potente que tú, que al final es lo que te hace empujar y superar tus límites continuamente? Para explicarte cómo lo voy a hacer, primero te tengo que poner en contexto de dónde vengo y quién soy. Muchos me conocen ya en este podcast y los que me estén siguiendo cada podcast pues seguramente ya me conocerán. Yo soy Tony y referente a la espiritualidad, yo nací en una familia cristiana. Mis padres tienen cultura cristiana, pero al final mi madre, por ejemplo, nunca fue mucho de creer en Dios. Mi padre, en cambio, sí que estaba más conectado con la espiritualidad y me lo intentó inculcar. Mi abuelo también, le gustaba, creía en Dios, era muy religioso, era católico y demás. Pero sí que es verdad que al final tú creces. Yo hice la comunión, el bautizo, todo lo que en teoría está obligado una persona que es cristiana, ¿no? Y yo cuando fui creciendo, pues es normal porque al final cuando vas creciendo te vas juntando con determinados contextos y en esos contextos donde yo me juntaba era muy raro el que creía en Dios. Entonces yo rápidamente decidí no creer en Dios y estuve durante toda mi vida, hasta los 24 años más o menos, sin creer en Dios. Realmente nunca creí en Dios porque nunca me di el permiso a creer en Dios. Y con este podcast lo vas a ver y vamos a destapar dos creencias que a mí personalmente me limitaban y seguramente te puedan estar limitando a ti, para que instales unas nuevas si quieres y si te animas a hacerlo para poder conectar con la espiritualidad, con ese yo más profundo, ¿no? Yo considero que es importante conectar con Dios porque hay cosas que la mente no puede explicar. La mente es una mente dual, siempre piensa en luz, oscuridad, en pasado, futuro. Siempre es una mente dual. Tiene que haber un contrario o una oposición a aquello que estás pensando. Y hay muchas cosas que no se pueden explicar. Hay enfermedades injustas, hay pobreza, hay muchas cosas que no se pueden explicar. Y cuando te invade toda esa incertidumbre en tu día a día, pues considero que el creer en Dios, el tener fe en que hay algo más que te sostiene, llámalo vida, Dios, energía, universo, pues te va a ayudar a tirar para adelante y a reforzarte en esos momentos donde tú lo necesites. Yo siempre hablo de Dios, universo, energías, porque yo sé que mucha gente que me esté viendo, pues a lo mejor estará pensando que él no cree en Dios, pero sí cree en las energías. Permíteme que te diga lo mismo, que te diga esto, pero al final yo considero que es lo mismo. El que cree en Dios también cree en las energías, simplemente no lo quiere llamar Dios por lo que le van a decir. Y en este podcast lo que voy a intentar destapar son aquellas creencias que te están limitando para que te permitas creer en Dios y no estés negando su existencia. ¿Por qué te digo esto? Porque yo cuando tenía 24 años, yo no creía en Dios. En cambio me pasó una situación que he explicado varias veces con el tema de la taxi y demás, que yo caí en una depresión. Y no encontré el sentido de la vida. Yo no encontraba el sentido de la vida y seguramente hay muchas personas que se encuentran en una situación parecida y que a través del sufrimiento, que sufren mucho y demás porque tienen mucha incertidumbre, a lo mejor se habían planteado la vida de una manera y la vida va cambiando y le va poniendo algunas trabas, algunas trabetas que hacen que la vida se le vuelva un poquito más difícil. Y cuando no crees en nada,
realmente no tiene sentido, ¿no? El para qué estamos aquí. ¿Crees que todo lo que sucede en el mundo es suerte? Y que tú no puedes tomar la responsabilidad de nada de lo que pasa en el mundo. Tú crees que no tienes poder para cambiar absolutamente nada. En cambio, para mí, una persona que es capaz de creer en Dios, para mí, tiene un superpoder, y que es que Él se siente el elegido y va a hacer todo para mejorar el mundo. El Dios en el que yo creo es un Dios amoroso, es un Dios creador, es un Dios que no te culpa, que te perdona, pero es un Dios sobre todo amoroso. Y quiero decir esto porque hay muchos dioses y cada uno, en mi opinión, tendría que tener el suyo. En mi opinión, la religión simplemente es un puente hacia la espiritualidad. Y es por eso que existen muchas religiones. Sé que hay mucha gente que dice, no, es que ¿cómo voy a creer en Dios si el religioso, el cristiano cree en este Dios, el musulmán cree en este Dios, el budista cree en este Dios? Y en fin, esto al final, en mi opinión, las religiones simplemente es el puente hacia la espiritualidad. Cuando tú crees en el Dios cristiano, por ejemplo, sigues unas reglas para vivir en comunidad. Y eso es lo que han establecido los humanos para poder vivir en comunidad. Pero no es lo que ha establecido Dios. Eso lo han establecido los humanos en nombre de Dios. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien. Simplemente que es una creación humana, no es el Dios. Pero que sí que es verdad que la religión en sí te puede ayudar a conectar con esa espiritualidad. Pero el Dios lo tiene cada uno dentro de sí y cada uno tiene que conectar con su Dios. No necesitas ir a una iglesia si no quieres. No necesitas ir a ningún sitio para poder conectar con Dios. Puedes hacerlo desde casa. Pero sí que es verdad que hay contextos, hay ambientes que te van a ayudar a conectar mucho más fácil con esa espiritualidad. Yo, cuando estaba en ese proceso de depresión, pues sentía que necesitaba un propósito, necesitaba algo más. Entonces me invitaron a hacer un retiro espiritual donde se producían 3 encuentros, que era el encuentro conmigo mismo, el encuentro con Dios y el encuentro con Dios en comunidad. En ese momento, pues cuando hice el retiro eran 4 días de pura conexión y desconexión de todas las tecnologías, del móvil y de todos los quehaceres. Y era simplemente conectar contigo mismo, ¿no? Y a mí ese retiro me cambió la vida. Me cambió la vida porque me di el permiso de creer en Dios. Entendí lo que era Dios. Y lo que puedo decir es que tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces, si realmente quieres creer en Dios o quieres tener esa paz que a mucha gente, digo mucha gente que cree en Dios, pues le caracteriza. Digo mucha gente porque es algo complicado tener la paz interior, pero sí que es verdad que el que cree en Dios y tiene fe, es mucho más sencillo que obtenga esa tranquilidad o esa paz mental. Entonces, gracias a eso yo conecté con Dios, pude autodescubrirme a través de Él y pude encontrar la paz. Yo creo que el único momento donde yo me he sentido iluminado fue en ese momento cuando yo salí del retiro, y fue un momento muy bonito porque al final yo como que sentía amor a todas las cosas, sentía como que había una fuerza más grande que yo que me estaba impulsando. No te quiero aburrir con mi historia, simplemente te quiero contar el contexto donde yo venía y cómo fue que yo creí en Dios, cómo yo lo hice. Porque a partir de ese momento yo descubrí que había muchas cosas que me limitaban. Yo siempre había creído en Dios, pero nunca me había dado el permiso de creer en Dios por el que dirán. Porque sentía que como que la persona que creía en Dios era porque era débil. Era porque necesitaba creer en algo, porque tenía miedo y demás. Y para mí es de mucho más valiente el creer en Dios y además demostrarlo que el creer en Dios y no contarlo, o simplemente no creer en Dios por lo que dice tu entorno. Entonces yo he escrito 2 creencias que nos limitan, que nos hacen no permitirnos conectar con la divinidad,
Y estas dos creencias son las siguientes. Yo he escrito como qué creencias nos han afectado a no creernos lo suficientemente valiosos de tener fe o creer en Dios, universo o energías. La primera creencia limitante que yo he escrito es la de que si muestro quién soy de verdad, perderé la aceptación de los demás. Y esto es lo mismo que decir, no puedo decir que creo en Dios porque eso implica ser diferente y nos da miedo a no ser aceptados por la mayoría. Porque nuestro valor depende de lo que digan los demás. Ahí lo que estás demostrando es que te estás validando solamente por lo que dicen los demás, por lo externo, y no te puedes mostrar tú tal y como tú eres, y eso te está limitando. Normalmente las creencias limitantes, y son muy importantes porque es lo que nos dirige nuestras acciones, es nuestro inconsciente, y por mucho que tú hagas acciones conscientes, si tú tienes una creencia que te está limitando, es una creencia que está mucho más arraigada. Las creencias limitantes son aquellas reglas que el ser humano se pone para protegerse. En realidad no les protegen, sino que les limitan. Y por eso se llaman creencias limitantes. Porque cuando tú has vivido una experiencia, pues has decidido poner una regla, ¿no? Has decidido poner una regla para vivir como más seguro en la vida y pisar más seguro. Entonces, como había momentos que a lo mejor alguien te ha dicho, no, pues si a lo mejor encontraste en un entorno tuyo que una persona que era religiosa o que sus padres eran religiosas y tus amigos le hicieron sentir a ese chico pues desplazado o rechazado, tú no te quisiste sentir igual, entonces decidiste instalar en tu inconsciente la creencia de que si me muestro que yo creo en Dios, pues voy a perder la aceptación de mi grupo, ¿no? De mi manada o de los demás. Y entonces no te has dado el permiso de creer en Dios. Eso lo has instalado en tu inconsciente y todo lo que tú hagas o todo lo que tú transmitas al mundo en referencia a la espiritualidad, pues siempre va a ser en base a esta creencia inconsciente. Esto va a dirigir tu futuro completamente y no te va a permitir poder conectar con algo más allá. Entonces, una vez detectes de dónde viene esta creencia, en qué momento la has vivido, te repito la creencia, si muestro quién soy de verdad, perderé la aceptación de los demás. ¿Vale? Esta es una creencia que te dice que no puedo creer en Dios, es decir, no me puedo mostrar como soy de verdad porque perderé la aceptación de los demás. Si yo creo en Dios y quiero demostrar que creo en Dios, pues no lo puedo hacer porque perderé esa aceptación, ¿vale? Una vez vayas a la raíz y encuentres de dónde viene esa creencia, pues desde ahí vas a poder instalar una nueva. Una vez instales una nueva, vas a poder vivir con mucha más libertad. Te diría y te digo un truco que es cada vez que tú pones un sí, si pasa esto, pasa lo otro, pues eso es una creencia que te va a limitar. Porque normalmente las creencias limitantes es una condicionalidad, ¿no? No te está expandiendo, sino que te está contrayendo. Yo te invito a que establezcas una nueva creencia y en este caso yo la he escrito así: prefiero ser rechazado por quien soy que amado por quien no soy. Con el amor de Dios, vida, universo, me basta. Aquí lo que estás demostrando, y si te invito a que tú mismo reflexiones, ¿qué creencia te parece mucho más poderosa? ¿La primera de todas, que aparentemente es el que no cree en Dios? ¿O la segunda, que es prefiero ser rechazado por quien soy que amado por quien no soy? A mí me parece mucho más potente la segunda, con el amor de Dios me basta, o con el amor de la vida, del universo me basta. Y es porque tú te sientes sostenido por Dios, te sientes sostenido por la vida o por el universo y no necesitas a nadie más para que te sientas amado. Simplemente tú te sientes amado y ya está, por Dios, por la vida, por el universo, te sientes amado y prefieres muchas veces ser rechazado por demostrar quién eres que amado por alguien que no eres. Segunda creencia que te está limitando, y esa la he escrito, y todas las creencias que yo estoy escribiendo aquí son creencias que yo he tenido, y es la siguiente: solo creen en Dios los débiles, que necesitan a alguien que les salve. Es una creencia bastante común, porque la gente piensa que creer en Dios es de débiles, o que creer en Dios es para personas que
están sufriendo y que tienen un problema y necesitan agarrarse a algún lado, pero yo veo que Dios es como un amigo y realmente si tú solo lo experimentas a Dios cuando las cosas te van mal, primero no lo vas a poder experimentar en su plenitud y segundo es incluso un poco injusto, porque antiguamente los niños pequeños lo que tenían eran amigos invisibles. Hoy en día, pues el que es mayor pues no puede tener un amigo invisible, pero puede tener a Dios, que es más o menos lo mismo, porque además le puede ayudar de la misma manera. Entonces, si crees que solamente los débiles creen en Dios, pues nunca te vas a dar el permiso de creer en Dios, porque ¿cuándo vas a ser débil? Solamente cuando no puedas más, cuando la vida pueda contigo. Entonces vas a estar siempre luchando en contra de esta creencia. Y eso te va a hacer que te provoque sufrimiento, te va a contraer. No vas a poder expandirte, no vas a poder crecer. Yo te invito a que instales la siguiente creencia, que es más expansiva, y se necesita mucha más fuerza para rendirse a Dios que para seguir aparentando que puedes con todo. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde estamos sufriendo un montón, no podemos más con nuestra vida y en lugar de creer en Dios y de entregar ese sufrimiento a Dios para rendirnos ante Él y hacer que nosotros también nos sintamos mejor, pues nos limitamos tanto que no nos permitimos dar ese paso y seguimos sufriendo porque nos creemos que creer en Dios es de débiles, cuando realmente te va a ayudar mucho más a ti el poder hacerlo, ¿vale? Entonces, esas son las dos creencias que yo he escrito. Te invito a que tú también reflexiones qué creencias te gustaría poner, y para terminar me gustaría que hicieras un ejercicio conmigo. No sé si me estarás escuchando desde YouTube, desde Spotify o lo que sea. Si me estás escuchando en el coche, pues no hagas este ejercicio, páralo y lo haces después. Pero te invito a que pares un momento, cierres los ojos y si puedes, pregúntate lo siguiente. O si tienes una libreta, apúntalo y respóndelo cuando estés tranquilo. ¿Qué situación me dolió últimamente y me sentí débil o necesitado? Y aquí paras el vídeo y escribes qué situación te dolió últimamente o te hizo sentirte debilitado o necesitado. ¿Qué miedo había debajo? ¿De dónde viene ese miedo? Y si ese miedo fuera una oportunidad para soltar y confiar más, y lo escribes. Muchas veces, cuando te empieces a preguntar el por qué, es decir, cuando tú quieras conectar con la divinidad, por ejemplo, y empieces a preguntarte por qué, es decir, ¿crees en Dios? No. ¿Por qué? Bueno, pues porque no lo veo, ¿vale? ¿Y por qué crees que no lo ves? Bueno, pues porque yo no veo la figura de Dios. ¿Y por qué te crees que Dios es una figura? Bueno, pues porque lo he visto en los libros que explican tal. Y si te dijera que lo que has visto en los libros no es Dios, ¿por qué sigues pensando que eso puede tener algo que ver con Dios y que Dios no sea una figura y que esté todo dentro de ti? Es decir, cuando empiezas a preguntarte un por qué 3, 4 o 5 veces, llegas a la raíz. Y a partir de la raíz llegas a la creencia que te está limitando. Y llegas a realmente al descubrimiento, y a partir de ahí tú puedes instalar una nueva, y a partir de ahí que tu vida empieza a ser mucho más expansiva. Así que nada, te he enviado estos deberes, estas preguntas para que las respondas. Cada vez que notes que no te estés dando el permiso de vivir de forma expansiva, te invito a que te repitas esta creencia en voz baja, de forma tranquila, y me cuentes cómo te ha ido. Hermano, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.